¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes, buenos días. Les decidí hacer este video para intentar resolver algunas dudas que pudieron haber quedado en el aula. Recuerden que en la siguiente sesión tenemos nuestra evaluación de esta unidad que tiene que ver con el tema que estamos viendo, que es unifactorial, factor de un nivel. Entonces, siempre he dicho que es importante entender el contexto del ejercicio, qué está sucediendo para hacer la interpretación correcta de los resultados matemáticos que obtengamos y tomar la decisión idónea de acuerdo a este contexto. Entonces, vamos a analizar nuevamente de qué trata este ejercicio. Bueno, el ejercicio nos dice que un fabricante de papel emplea bolsas comestibles. Es una persona, un gerente, una empresa que está interesado en diseñar o ya diseña bolsas comestibles. Ok, entonces nos dice también que se interesa en mejorar la resistencia a la tensión del producto. Les decía en clases, pues si son bolsas de papel, a estas bolsas de papel la idea es agregar cosas adentro y que no se rompan o que tengan, vamos a elegir el papel que tenga la mayor resistencia. Esa es la lógica que nos indica el ejercicio, ¿no? No vamos a elegir aquel papel que tenga la mayor resistencia, sino la mayor. Por eso les digo, es bien importante comprender el contexto, porque en función de esto y lo que nos arrojen las pruebas matemáticas, vamos a hacer esa toma de decisión. Ok, entonces hasta aquí creo que estamos bien. Ok, nos dice también el ejercicio que la ingeniería de productos considera que la resistencia a la tensión es una función de la concentración de madera dura en la pulpa. Las hojas, por lógica, se elaboran de papel. El papel se elabora de madera, como todos lo sabemos. La madera, si ustedes no lo sabían, pues tiene pulpa. Adentro le llaman pulpa, o es la concentración. ¿Qué es esta pulpa? Pues está en función de la concentración, incluso de celulosa que tiene este papel, la concentración de madera. Este fabricante le interesa probar 4 tipos de concentración, es decir, 4 tipos de papeles con diferentes concentración de madera dura, que es 5, 10, 15 y 20. Ok, eso ya lo sabemos entonces desde el ejercicio, por lo cual decidió hacer un pequeño experimento. Ahí nos dice, decide también elaborar 6 especímenes de prueba. ¿Qué son los especímenes de prueba? Bueno, pues son las pruebas que le va a hacer a cada tipo de concentración. Él está haciendo 6 pruebas a cada concentración. Y en total entonces tenemos, si son 4 concentraciones y 6 pruebas por concentración, vamos a tener un total de 24 muestras en total. Y esto es lo que está sucediendo. Ok, entonces desde aquí ya tenemos información importante que vamos a utilizar para nuestro ejercicio. Tenemos la cantidad de tratamientos. ¿Cuántos tratamientos son? Ok, son 4 tratamientos. 4 tratamientos. A esto también nosotros le conocemos, o le vamos a conocer como K. Entonces, tratamientos y K es lo mismo. Nosotros lo vamos a nombrar K de aquí en adelante. Entonces, nuestra K es igual a 4. También conocemos la cantidad de muestras por tratamiento. Esto es N minúscula, recuerden. N minúscula, repito, es la cantidad de muestras por tratamiento. ¿Cuántas muestras por tratamiento existen? De acuerdo al contexto del ejercicio, 6 muestras por tratamiento. También conocemos entonces, si tenemos 6 muestras por tratamiento y tenemos 4 tratamientos, ¿cuántas muestras totales tenemos? Que eso es lo que nos representa la N mayúscula. 6 por 4, entonces tenemos 24 muestras totales. Y de aquí ya tenemos información interesante que vamos a utilizar para nuestro ejercicio. Tenemos K, que es igual a 4, N, que es igual a 6, N minúscula, que es igual a 6, y N mayúscula, que es igual a 24. Los mismos ejercicios
ya nos muestran las tablas porque son diseños de experimentos que ya arrojaron resultados. Esto es lo que está haciendo el investigador. Entonces, en esta tabla que nos presenta el mismo ejercicio tenemos aquí la concentración de madera dura, que habíamos dicho que 5, 10, 15 y 20. Y tenemos en este lado las 6 muestras de cada tratamiento. Entonces, ¿qué significa esto? Que para la concentración de 5% el resultado fue que hay una concentración de de resistencia a la madera de 7, de 8, de 15, de 11, de 9 y de 10. Para la concentración de 10 tenemos una resistencia a la madera, resistencia a la hoja, de 12, 17, 13, 18, 19 y 15. Y así sucesivamente. Esta información nos las da el mismo ejercicio, recuérdenlo. Ok. Bueno, ahora, ¿cuál es la intención de este ejercicio? Bueno, demostrar qué tipo de papel tenemos que utilizar. Es decir, si da lo mismo utilizar el papel independientemente de la concentración de madera, y esto está en función de ¿qué? De la resistencia que presente este papel, este tipo de papel. Que eso es lo que nos va a decir nuestras hipótesis. Por lo tanto, siempre tenemos dos hipótesis, recuérdenlo. La hipótesis del investigador. ¿Cuál es la hipótesis del investigador? Que al menos un tratamiento es diferente de 0. ¿Y eso qué significa? Que uno de estos 4 va a tener una resistencia diferente. Eso es lo que representa esto, que al menos uno tiene una resistencia diferente entre ellos. Que siempre la hipótesis alternativa es la que esperamos encontrar. Y si tenemos una hipótesis alternativa, también vamos a tener una hipótesis nula. ¿Qué es la hipótesis nula? Recuérdenlo, lo contrario a la hipótesis alternativa. ¿Y qué es lo contrario a la hipótesis alternativa en el diseño unifactorial? Es que que los tratamientos de los que estamos hablando, en este caso el tratamiento 1, tratamiento 2, tratamiento 3 y tratamiento 4, van a ser iguales a 0. ¿Y esto qué significa en el contexto del ejercicio? Significa que todos los tratamientos son iguales, que los 5 papeles tienen resistencia similar y que da igual elegir el papel que sea. Eso es lo que significa en el contexto del ejercicio. Independientemente del ejercicio que tengamos, siempre vamos a manejar estas dos hipótesis para nuestros ejercicios de diseño unifactorial. Pero para poder demostrar una u otra hipótesis, debemos elaborarlo a través de nuestra tabla ANOVA, a lo cual vamos a llegar a hacer el cálculo de nuestro F de Fisher, que nos va a devolver el ejercicio, que le llamamos siempre F calculado. ¿Y cómo vamos a determinar si es una u otra hipótesis? Bueno, hay que hacer una comparación con un F crítico. ¿Cómo obtenemos ese F crítico? Recuérdenlo, ese lo vamos a obtener de la tabla. Ahorita lo voy a modelar cómo es que se obtiene de la tabla. Cuando hagamos esta comparación, recuerden siempre, creo que esto siempre lo han tenido presente, si F calculado es mayor que F crítico, entonces se rechaza H0. Y si rechazo H0, ¿cuál voy a aceptar? HA. Y HA nos dice entonces que al menos un tratamiento es diferente de 0. Y recuerden que siempre eso es lo que esperamos encontrar, que al menos uno de estos tratamientos que estamos probando, independientemente de lo que sea diferente de 0. Es decir, que uno es importante. Después vamos a ir al análisis de cuál de esos 4 es el que es importante. Si es uno, incluso si son varios que son importantes, porque a veces sucede que se agrupan, como ya lo hemos visto en clase. Bueno, vamos a ir al análisis entonces, al análisis matemático de todo esto que estamos platicando. Y para eso entonces hay que construir nuestra tabla ANOVA. Vamos a iniciar. Y debemos de tener nuestras fórmulas que también ya las sabemos, que son las que tenemos aquí. La fórmula para la suma de los cuadrados totales, la suma de los cuadrados de los tratamientos y la suma de los cuadrados del error.
Vamos a iniciar con la suma de los cuadrados totales. La suma de los cuadrados totales, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, que es la sumatoria de cada uno de las muestras elevadas al cuadrado. La sumatoria, repito, la sumatoria de cada una de las muestras elevadas al cuadrado. ¿Eso qué significa? Que voy a hacer 7 al cuadrado, 8 al cuadrado, más 8 al cuadrado, más 15 al cuadrado, más 11 al cuadrado, más 9 al cuadrado, más 10 al cuadrado, más 12 al cuadrado, más 17 al cuadrado, y así sucesivamente hasta llegar al más 20 al cuadrado. Y eso me representa la primer parte de la fórmula. Ok, la segunda parte de la fórmula, ¿cómo la obtengo? Que de hecho, si se fijan, desde ahorita se los digo y ya lo habíamos platicado, esta segunda parte de la fórmula es igual que la de la suma de los cuadrados del tratamiento. Entonces, este valor va a ser el mismo que el que tenemos en la otra fórmula. Una vez que obtengamos este, lo podemos utilizar directamente en la otra fórmula. Pero ¿cómo obtenemos este dato? Bueno, la fórmula nos dice que es la suma, vamos a sumar primero cada tratamiento, los resultados de la resistencia de cada tratamiento. Es decir, vamos a sumar 7 más 8 más 15 más 9, más 11 más 9 más 10 y lo colocamos en esta celda o lo anotamos ahí. Recuerden que esto lo van a hacer ustedes de manera manual. Yo lo estoy modelando en el Excel por practicidad, aparte no tengo un pizarrón donde escribir en este momento, pero ustedes lo tienen que hacer de manera manual. Okay. Posteriormente vamos a obtener la sumatoria del segundo tratamiento, 12 más 17 más 13 más 18 más 19 más 15 y lo colocamos aquí. Una vez que tengamos las sumatorias de cada uno de los tratamientos, pues vamos a sumar estas sumatorias, valga la redundancia, y este es el valor que vamos a elevar al cuadrado y después lo vamos a dividir entre n mayúscula, que es 24, y esta operación entonces la vamos a restar del valor que hayamos obtenido de la sumatoria de cada uno de los valores elevados al cuadrado. ¿Sale? Bueno, vamos a ir resolviendo esto. Ok. Primero voy a calcular la primera parte de la ecuación, que es la sumatoria de cada uno de los valores elevados al cuadrado. Y esto es, yo lo voy a hacer muy rápido aquí en el Excel. Es 6625, la primera parte de la fórmula. La segunda parte de la fórmula, ¿cuánto es? Bueno, dije que primero hay que sumar cada uno los 6 datos del primer tratamiento, después hay que sumar los otros 6 datos del segundo tratamiento, después hay que sumar los otros 6 datos del tercer tratamiento y así sucesivamente. Y al final vamos a sumar todos los datos o la sumatoria de esos tratamientos, que es 383, ¿ok? Que es la parte de arriba. Y eso, este 383, perdón, lo vamos a elevar al cuadrado. Elevado al cuadrado. Entonces, el resultado de arriba, de la segunda parte de la primera ecuación, es 146.689. Ese resultado lo voy a dividir entre n. Ok. Me voy a ir directo a colocar el resultado donde tiene que ir en la tabla nova. ¿De qué estamos hablando? De la suma de los cuadrados totales. Entonces, ojo, hay que colocarlo en el lugar correcto. La suma de los cuadrados totales entonces va en esta sección. Suma de los cuadrados totales. Esto va a ser igual, nos decía la fórmula, al 6.625 menos 146.689 y esto entre K, que K es, dijimos, 24, que es 513. Voy a colocar en esta sección los valores de K. Habíamos dicho que K es 4, N es 6 y N minúscula es 6 y N mayúscula es 24. Ok. Entonces, la sumatoria de los cuadrados totales es 513 de acuerdo
a lo que nos dice la fórmula. Ahora, vamos a determinar la suma de los cuadrados de los tratamientos. Y esto nos dice entonces, la fórmula es la sumatoria de cada uno de la suma de los tratamientos entre n menos el valor que habíamos calculado anteriormente, o que ya tenemos parte de esto para poder realizarlo. Ok. Por lo tanto, entonces, primero hay que elevar al cuadrado cada uno de estos datos. Entonces, estos datos hay que elevarlos al cuadrado. Lo voy a colocar en esta sección. Me voy a traer esto para este lado y le voy a poner que esto debe de ir elevado al cuadrado. Ok, ahí está. Entonces vamos a elevar cada uno de estos datos elevados al cuadrado. ¿Qué es esto que tenemos aquí? Ustedes recuérdenlo, lo tienen que hacer de manera manual en su calculadora. ¿De dónde saqué este 3600? Bueno, es 60 al cuadrado. ¿De dónde salió 8836? Es 94 al cuadrado. Y así sucesivamente. Lo que nosotros necesitamos es la sumatoria de todo esto, que va a ser 38.969. Esto es la parte de arriba. Después, una vez que tenemos eso, lo vamos a dividir entre n. Entonces, me voy a ir directamente al lugar donde tiene que colocar, donde tiene que estar ese dato, que es en la suma de los cuadrados del tratamiento, en esta posición. Suma de los cuadrados del tratamiento. Entonces, es en este lugar. Por lo tanto, debe de ser el valor que acabamos de calcular, de acuerdo a la fórmula, 38.969 entre n minúscula, que es 6. Y esto le tengo que restar, ¿qué cosa? Lo que ya conocíamos, que es la sumatoria, la y mayúscula punto cuadrado. ¿Cuál es ese dato? Este que tenemos aquí, recuérdenlo. Esto es la y mayúscula punto cuadrado entre n mayúscula, que es 24. Por lo tanto, ¿cuánto vale este dato? Este dato vale 382.8. Eso es lo que vale la suma de los cuadrados de los tratamientos, 382.8. ¿Cómo obtenemos la suma de los cuadrados del error? Es la parte más sencilla. Es la diferencia entre la suma de los cuadrados totales y la suma de los cuadrados de tratamiento. Entonces, si ya tengo estos datos, ¿cómo obtengo la suma de los cuadrados del error? Bueno, es la suma de los cuadrados totales menos la suma de los cuadrados del tratamiento. Y esto es igual a 130. Esta es la primera parte de nuestra tabla nova. Y la determinamos en función de las fórmulas que tenemos aquí y en función de los datos, obviamente. Ok, vamos a la segunda parte, porque esto, bueno, pues apenas va iniciando nuestra tabla nova. Debemos de conocer los grados de libertad.